Le tengo el remedio. 7:34 minutos de la mañana y hoy Le tengo el remedio, y en el marco de esta difícil situación que atraviesan tantos pacientes en nuestra ciudad y en el país para acceder a medicamentos, pues esto ha abierto una nueva alerta, y esta para la población infantil en Colombia. Todo esto por la demora en la entrega de alimentos con propósitos médicos. Y es justamente, pues en este espacio nos acompaña Juan Pablo Riveros López, gastroenterólogo pediatra, para entender la importancia también de esa otra fracción de, llamémoslo así, son alimentos pero que tienen un propósito medicinal que no se entregan, y el no entregarlos, ¿qué implica para esta población infantil? Bienvenido. Hola Lina, hola Aníbal, muy buenos días para todos. Bueno, hay una situación específica, sobre todo dentro de un contexto de un paciente que tiene una alergia alimentaria, sobre todo específicamente alergia a las proteínas de leche de vaca. Y aquí, como tú lo estabas mencionando, los alimentos con propósitos médicos especiales, que son fórmulas especializadas para el tratamiento puntual de la alergia a las proteínas de leche de vaca, tienen un impacto muy importante, porque es en muchas ocasiones el único manejo que se le tiene que dar desde el punto de vista nutricional a este tipo de niños. No pueden recibir otro tipo de fórmulas convencionales, incluso, por decir, hay escenarios donde si no hay lactancia materna, pues se tiene que alimentar básicamente con eso, sobre todo durante los primeros 6 meses de vida. Ya después uno organiza o estructura cómo es el manejo nutricional con alimentación complementaria, pero es la única fuente, el único manejo que se le tiene que dar a estos pacientes, hasta que ya después de un periodo de tiempo uno logre determinar si ese niño ya es capaz de tolerar la leche como tal. Entonces hay un impacto bastante grande en nuestro país debido a que no se le está entregando de manera adecuada, oportuna, este tipo de productos a estos niños, y obviamente eso está teniendo un impacto bastante grande desde el punto de vista social, económico, y el impacto en la salud, como ustedes estaban comentando ahorita, de la falta de entrega de medicamentos o este tipo de productos, es bastante grande. Doctor, buenos días. ¿Cuál es la complicación de un bebé? Porque esta alergia se da sobre todo en los primeros meses, ¿no? ¿Al cuánto tiempo ya determinan si sigue siendo alérgico o no el bebé, según los especialistas? ¿Cómo se da cuenta el padre o la madre, pues, de que el bebé tiene esa intolerancia? Porque los bebés lloran mucho y uno no decía que yo no puedo tomar leche, no, uno no sabe. Sí. ¿Cómo hacen entonces los padres ahí? ¿Cómo lo llevan a donde el médico? ¿Cómo identificar eso? Bueno, entonces lo primero es, hay que hacer una diferenciación entre intolerancia a la lactosa, que es muy común que nosotros tengamos esa confusión, a una alergia alimentaria. Entonces, la alergia, cuando yo me expongo, en este caso a la leche, yo hago manifestaciones que alteran mi sistema inmunológico. Cuando yo tengo una intolerancia a la lactosa, pues voy a consumir leche y me voy a distender, tengo otro tipo de síntomas, pero aquí se altera el sistema inmunológico, y cuando se altera el sistema inmunológico yo puedo tener manifestaciones gastrointestinales, niños que tienen diarrea, sangrado en las deposiciones, alteraciones en la piel. Entonces esos niños o esas personas que tienen dermatitis atópica, denominados como dermatitis atópica, yo puedo tener rinitis, yo puedo tener asma secundario a una manifestación de alergia alimentaria. La mayoría de las reacciones alérgicas se presentan antes del año de vida, y el común denominador es ese niño que al mes de vida o a los 2 meses de vida hace deposiciones con sangre, y entonces se piensa que de pronto es una infección. No es una infección, y resulta que uno evalúa algunos factores: padres alérgicos, nacieron por cesárea, niños prematuros, exposición a antibióticos, una cantidad de factores que lo hacen pensar a uno como médico que ese niño tiene una manifestación de alergia alimentaria. ¿Qué pasa con el tratamiento? Y es que casi el 50% de estos niños mejoran sus síntomas al año de vida. Solo el 50%. Ahora, el otro 50% puede permanecer con este tipo de sintomatología incluso hasta los 8 años de vida. Entonces, es un manejo que se va a dar a muy largo plazo, sobre todo previniendo una cantidad de complicaciones. Doctor Juan Pablo, usted me disculpa, pero yo no puedo evitar hacer cuentas, ¿no?, de lo que representa para una familia alimentar a un niño si de pronto su sistema de aseguramiento no le responde, y casi que sale más caro que el arriendo en muchas zonas de esta ciudad. ¿Y cuál es la prioridad? Pues darle de comer a ese bebé, pero precisamente pues hay otros miembros de la familia, necesidades básicas, y esto es todo un drama. O sea, esto aquí pues claramente estamos aprendiendo de salud, de
qué son este tipo de situaciones por las que atraviesan esa primera infancia, pero ¿y qué hacer si el asegurador no entrega los medicamentos y pues definitivamente la familia no cuenta con los recursos? Como mientras esto de alguna manera mejora, hoy Juan David nos anunció que ya iban a empezar a entregar medicamentos en unos puntos, ¿qué hacer para estas familias que no saben para dónde coger? Bueno, yo creo que esto es un llamado para hacer concientización desde todos los ámbitos. Desde el punto de vista médico, nosotros tenemos una responsabilidad y es ayudarle a ese paciente a hacer la formulación adecuada del producto que ese niño necesita. Eso es lo primero, y eso es un también llamado de atención también a los médicos, porque a veces sucede que de pronto no se les hace la formulación a tiempo, no se les ayuda con eso. Entonces es una labor que corresponde a nosotros hacer el diligenciamiento adecuado de ese producto. Luego de eso necesitamos obviamente un proceso de acompañamiento por parte de la EPS que nos garantice que le van a entregar de manera oportuna ese producto a esa familia, porque estamos hablando que perfectamente un tratamiento de estos puede comenzar aproximadamente desde 1 millón, 1,5 millones de pesos mensuales. Pensemos, como estaban ustedes comentando, la situación social, solo 2 millones de personas se ganan el salario mínimo en este país, casi el 45% se ganan menos del salario mínimo y están en condición de informalidad. Entonces piensen qué pasa con esa familia. Entonces, la autorización por parte de la EPS. Y 3, el canal de autorización de lo que se denomina el MIPRES, donde hay una conectividad entre la EPS, el gobierno, porque es el ministerio quien a través de una junta autoriza todo ese proceso para que ya la EPS diga, listo, autorizamos, vamos a decirle a la farmacia que le entregue ese producto a esa familia. Entonces hay una serie de inconvenientes porque la autorización se deja vencer, entonces tiene que volver al médico para que nuevamente les haga la renovación. Hay entregas en tiempos inadecuados, entonces, como tú me estabas comentando ahorita, tenía que entregarse en el término de 1 semana y resulta que me lo entregaron en 1 mes, mes y medio, y hay condiciones donde yo he tenido pacientes, terminan haciendo rifas, el mensajero que tiene su motico termina vendiendo su moto o permutando la moto para que pueda acceder a este tipo de fórmulas. Entonces hay un canal que mucha gente y desafortunadamente se está utilizando, y es o los derechos de petición o por vía tutela, porque estamos teniendo muchas quejas ante la Superintendencia de Salud frente a eso. Solo en el periodo de tiempo desde junio del 2024 a julio del 2025 hubo más de 1.300 quejas solo por falta de entrega oportuna de este tipo de productos. Entonces también hay una responsabilidad bastante grande de cómo hacemos todo ese proceso de direccionamiento adecuado, y obviamente hay una responsabilidad por parte de las farmacias para que les entreguen la cantidad que corresponde, porque a veces hacen entregas, necesitábamos 10 latas, les entregamos 5 y entonces después cuando van a reclamar las otras 5 ya no existen, no hay, porque hay falta de oportunidad en este tipo de productos. Y por ejemplo, lo que usted acaba de decir, también dice, no, sí, está autorizado por la EPS, ya tiene todo listo, pero no hay. No hay. Y en farmacias privadas por ahí en la calle sí hay. Sí. Como así, sí hay acá, pero no hay acá, pero entonces el niño ahí mientras tanto, el bebé ¿qué? Y además esto puede ser muy peligroso, lo que usted nos dice. Una complicación de esa puede llevar hasta un asma o algo bien severo. Pensemos en algo, si yo no logro la oportunidad de ese producto, del medicamento, lo que sea, hay un riesgo bastante. Primero, estamos hablando de un niño que está en etapa de crecimiento. Entonces, un riesgo de desnutrición, déficit, comienzan a tener anemia, complicaciones asociadas a la alergia. Entonces un niño hace una crisis asmática, ese niño puede hacer una diarrea, terminamos hospitalizando un niño que perfectamente se podría manejar en casa, y eso va a elevar el costo en el sistema de salud, porque terminan incluso muchos pacientes en unidades de cuidado intensivo sin necesidad de necesitar esos servicios si brindamos de manera oportuna el tratamiento que ese niño requiere. No, doctor, se lo digo como mamá. Qué desespero, sí. Qué impotencia y qué susto, de verdad, porque son niños que no pueden aún acceder a la alimentación complementaria hasta que por lo menos tengan 7 meses, sin saber allí qué otras alergias pueda presentar esa alimentación. Doctor, cerremos este espacio con recomendaciones. ¿A quién le quiere usted enviar el mensaje? Porque las familias ya saben lo que tienen que hacer. Sí, básicamente yo creo que es un proceso de concientización. Primero, invitarlos como a lograr acceder de una manera oportuna con su médico, sobre todo si hay síntomas. Entonces, si yo tengo a mi bebé
diarreas que no mejoran, niños que tienen lesiones en piel, sangrados digestivos, sobre todo en niños menores de 6 meses, niños que no están creciendo de manera adecuada. Primero, consulten de manera adecuada, no se autoformulen porque a veces utilizamos medicamentos que no son, antibióticos que no tienen ningún tipo de indicación y eso genera un retraso en el diagnóstico. Ahí va, obviamente, todo el proceso donde nosotros como médicos los acompañemos en todo este proceso para que demos un diagnóstico oportuno y el tratamiento que se requiere de acuerdo a esto, porque obviamente hay un espacio donde está la lactancia materna, es fundamental en todo este proceso, entonces no dejemos que ese líquido vital se pierda de la alimentación de los niños y en estos casos especiales sobre todo hacer el acompañamiento y hacer el direccionamiento como corresponde a todos los entes y obviamente dentro de nosotros como médicos pues la responsabilidad es bastante grande entonces para que lo tengamos muy presente. Es Juan Pablo Riveros López, gastroenterólogo pediatra. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Buen día. Vamos a